Pues nada, muchas gracias a vosotros. Soy yo el que está agradecido por a Santiago Sánchez, a Jorge Rodríguez Zapata, a Soloto y a José Tudela por esta amable invitación que me permite volver en definitiva de alguna manera a mi casa, porque mi casa de origen y en la que volveré es la UNED, de la que soy, como os ha dicho la profesora Soloto, profesor titular. Aunque en el programa se anunciaba una intervención del profesor Rodríguez Zapata sobre las modificaciones implícitas de la Constitución y en particular sobre la declaración de 2004 relativa a la ratificación del Tratado de Maastricht, pues como quiera que lo que ahora se debate en el ámbito de la reforma constitucional son los 4 puntos que anunció el actual presidente del Gobierno en su discurso de investidura, Rodríguez Zapatero, y que luego sometió a la consideración del Consejo de Estado, pues propuse alterar el contenido para tratar el Senado, porque la primera ponencia, pues que ya habéis tenido ocasión de oír, la brillante ponencia del profesor Óscar Alzaga, se refería a uno de esos puntos, la sucesión en la corona. Luego yo pensé que en la de la mutación constitucional, también la brillante intervención del profesor Santiago Sánchez, pues de alguna manera se podía tratar la problemática de la cláusula de apertura al ordenamiento comunitario, al derecho europeo, porque es un ámbito en el que también se ha dicho que se han producido mutaciones constitucionales, es decir, que con la aparente inocente ratificación de un tratado ha habido cambios considerables en nuestra Constitución. Luego, en la última ponencia sobre la reforma constitucional y la reforma estatutaria, pues parecía que se iba a tratar el problema que planteó también el presidente del Gobierno al Consejo de Estado relativo a la enumeración de las comunidades autónomas y el resto del informe del Consejo de Estado, porque en este punto el informe del Consejo de Estado ha ido más allá de lo que puntualmente se le planteaba, si bien es verdad que el propio Gobierno le autorizaba a tratar aquellas materias que considerara conexas con su consulta, y entonces quedaba como punto a tratar la cuestión del Senado. Esa es la razón por la que me parecía que podía ocuparme quizás de la reforma del Senado, de la eventual reforma del Senado, ¿no? Y hecha esta breve introducción, mi intervención va a tener 2 partes. En primer lugar, una introducción en general sobre esta reforma de la Constitución que está en ciernes, o que está en estudio, o que estaba en ciernes. Y luego en particular la reforma del Senado, ¿no? Como os he dicho, la historia comienza, no voy a referirme al procedimiento de reforma constitucional, sino a esta reforma en particular. La reforma la plantea el presidente del Gobierno en su discurso de investidura y anuncia también en ese discurso de investidura que lo va a someter al estudio del Consejo de Estado, que va a reformar. Reforma el Consejo de Estado, le incluye el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para que pueda estudiar mejor las cosas y pocos meses después, una vez reformada la Ley Orgánica del Consejo de Estado, atribuyéndole esta nueva función al Consejo de Estado de Estudio e Investigación, le encarga un estudio sobre la reforma de la Constitución en el que dice una serie de cosas. Dice que las 4 cosas que somete a su consideración deben de ir unidas, es decir, que no se trata de hacer una reforma de uno solo de esos aspectos. En segundo lugar, subraya que la reforma se deberá de hacer con consenso, o que se aspira a obtener el consenso para la reforma constitucional. Y en tercer lugar, enuncia una serie de puntos, aunque no de manera uniforme. Quiero decir que en algunos puntos ya la solicitud del presidente del Gobierno indicaba la orientación al Consejo de Estado y en otros era muy abierto. Por ejemplo, decía que le indicara la redacción para igualar el hombre y a la mujer en la sucesión a la corona. Ahí el Gobierno indicaba el sentido de la reforma.
preguntaba si convenía añadir una cláusula de apertura a Europa. Indicaba más bien la conveniencia de la enumeración de las comunidades autónomas, aunque tampoco era muy decidido aquí, y también preguntaba por la conveniencia de una reforma del Senado. A pesar de que el partido en el gobierno y el gobierno aspiraran reconocidamente a hacer esta reforma constitucional mediante consenso, la reacción de los partidos políticos, de la opinión pública y del Partido Popular, yo creo que no fue favorable inicialmente a esto, ¿no? El Partido Popular contestó inicialmente oponiéndose a la reforma constitucional en todos sus aspectos, y luego posteriormente ha ido suavizando su postura y en concreto se ha declarado partidario de sí igualar al hombre y a la mujer en la sucesión a la corona y también de la cláusula de apertura al derecho europeo. En los otros dos puntos está un poco indefinido, si bien parece que paradójicamente el informe del Consejo de Estado le ha gustado más al Partido Popular que al propio Gobierno. Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco, pues no es que hayan formulado, hasta donde yo sé, una postura explícita, pero más o menos su postura se puede enunciar en el siguiente sentido: más o menos indiferencia hacia la cuestión de la corona, de acuerdo con la cláusula de apertura al derecho europeo, pero más buscando menos España que más Europa, ¿no? Y preocupados eventualmente por la inclusión de alguna cláusula ahí en ese ámbito que deje claro que las comunidades autónomas también deben participar en la formación de la voluntad del Estado español en la medida en que incida en la política comunitaria. En cuanto al Senado, yo creo que tampoco son favorables o son bastante indiferentes a la fórmula del Senado. ¿Por qué? A la reforma del Senado. Son bastante indiferentes a la fórmula del Senado porque ellos no pueden ver, como vamos a ver más adelante, no se advierte ninguna posible reforma de la Constitución que mejore su condición actual. En la situación actual, prescindiendo del Senado, que les importa bastante poco a los nacionalistas, pues lo que ocurre es que en el Congreso de los Diputados, cuando ningún partido de implantación nacional tiene mayoría absoluta, pues resulta que el gobierno de turno depende del apoyo de los partidos nacionalistas, ¿no? Entonces la posición de poder que tienen en el Congreso de los Diputados no es susceptible de ser mejorada por ninguna configuración posible del Senado. Y en cuanto a un Senado que realmente fuera representación de las comunidades autónomas y que absorbiera las pretensiones políticas de ellas, pues daría paso de lo que se ha llamado del bilateralismo, es decir, del planteamiento personal del Gobierno de Cataluña o del País Vasco con el de Madrid, a una relación multilateral en la que quedarían diluidos en las comunidades autónomas. Entonces, quizás lo que más les ha preocupado o insisten es en que el Senado tenga que tener más participación en el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional y de vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero no el Senado en sí, sino las comunidades autónomas de alguna manera, y es la preocupación que pueden tener en la reforma del Senado sería esa. En cuanto a la enumeración, la conveniencia de enumeración de las comunidades autónomas, pues la preocupación de los nacionalistas es que en su caso se incluyan denominaciones como nación, como reino, como principado, etcétera, pero y luego por otro lado plantean un problema que es el de la enumeración o no de Navarra, es decir, si en principio para el resto del mapa puede ser pacífico, se puede considerar cerrado el mapa autonómico, si tenemos en cuenta que ahora mismo está abierto el llamado proceso de paz entre el gobierno y el nacionalismo radical vasco, y que ese nacionalismo radical vasco aspira a que Navarra quede incluida en la misma comunidad autónoma o en la misma nación que el País Vasco, que lo que actualmente es el País Vasco, pues evidentemente es una fuente de conflictos en esa negociación
que el Gobierno, que más le vale no abrir, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta del resto de los partidos, por lo tanto, no fue en absoluto receptiva, y que la respuesta del Gobierno, a su vez, a esta recepción de los partidos, por más que se dijera que se buscaba el consenso, no fue tampoco muy abierta. Yo creo que durante muchos meses vivimos cómo se consideraba el aceptar la reforma de la Constitución, por lo menos en el ámbito de los que nos interesábamos en la materia, pues la idea de que la reforma de la Constitución era lo políticamente correcto y no aceptar la reforma de la Constitución era propio de derecha cavernícola, retrógrada, antiprogresista, etcétera, ¿no? Y quiero abrir un paréntesis en esto de la búsqueda del consenso, porque me alegro que esté aquí, por ejemplo, Santiago Sánchez, porque yo creo que en esto del consenso se olvidan un poco algunas cosas, ¿no? Cuando se hizo la Constitución, se hizo por consenso. Pero si recordamos qué era el consenso constitucional, la construcción fue la siguiente. En las Cortes Constituyentes había mayoría absoluta, suficiente para reformar la Constitución, para redactar la Constitución, de alianza popular con UCD. Entonces, la oposición al franquismo, que tenía en ese momento, ostentaba la mayor legitimidad histórica que las otras fuerzas políticas, fletó el concepto de consenso constitucional, que significaba tildar de mayoría mecánica la mayoría AP más UCD, y que UCD tenía que contar con el PSOE, con los nacionalistas e incluso con los comunistas para redactar la Constitución, prescindiendo de Alianza Popular. Es decir, Alianza Popular se sumaba a lo que decían los otros, pero ni siquiera era un sujeto necesario integrado en la teoría del consenso constitucional que realizó la Constitución. Yo al menos así lo recuerdo y así incluso lo he visto escrito, Lo tendría que comprobar antes de redactarlo por escrito, pero yo lo recuerdo así. Y por eso no es tan extraño que periódicamente el Partido Socialista flete conceptos como el bloque de la Constitución, no en el sentido de las normas de la Constitución, sino en el sentido de los partidos comprometidos con la Constitución, e insinúe que el Partido Popular está al margen. ¿Por qué? Porque olvida que el Partido Popular actual no es heredero solamente de aquella AP, de aquella Alianza Popular, sino que es heredero también de UCD. Es decir, el electorado que hoy en día tiene el Partido Popular es el de aquella AP y el de UCD. Y además, en los años anteriores a ganar las elecciones de 1996, el Partido Popular absorbió a las personalidades relevantes que lo habían sido en UCD. Entonces, yo creo que implícitamente, quizás no conscientemente, cuando se busca el consenso constitucional, se cree que se puede prescindir del PP, porque entonces se prescindía de Alianza Popular como sujeto necesario del consenso. Lo que pasa es que Alianza Popular se sumaba, pero el sujeto del consenso era UCD más las fuerzas que habían estado oponiéndose al franquismo. Bueno, en este contexto se produce el dictamen del Consejo de Estado. El dictamen del Consejo de Estado contesta que, en cuanto a la problemática de la sucesión a la corona, pues digamos que técnicamente no plantea demasiados problemas. Ya oísteis ayer la interesante y brillante ponencia del profesor Óscar Alzaga, que sí los ve, y probablemente con acierto, pero digamos que suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en un artículo, en el 57.2, y luego añadir una transitoria que diga que eso se excepciona para el príncipe Felipe, pues bueno, pues es una parte del informe relativamente fácil y, bueno, que además no plantea problemas en cuanto al fondo de que se es partidario de que haya igualdad entre el hombre y la mujer también en la sucesión a la corona, ¿no? Después, el informe es favorable, decididamente favorable, a la cláusula a la introducción en la Constitución de una cláusula de apertura al derecho europeo. Aquí, más que porque sea necesaria la cláusula de apertura al derecho europeo, porque hace falta casi recortar un poco lo lejos que ha ido el Tribunal Constitucional en la declaración relativa a la aprobación del Tratado para la Constitución Europea.
y salvaguardando la posibilidad de que de alguna manera, si ese derecho europeo fuera eventualmente contrario a valores y derechos fundamentales de la Constitución, cabría la posibilidad de que el derecho español lo rechazara. Después, en cuanto al problema de las comunidades autónomas, se pronuncia a favor el dictamen del Consejo de Estado de la enumeración. Enumera las 17, naturalmente no piensa en unir al País Vasco con Navarra. Sugiere añadir el nombre de las que tienen una lengua propia, el nombre junto al nombre en castellano, el nombre en la lengua propia de esa comunidad autónoma, y luego va más allá, va mucho más allá de lo que explícitamente le propuso el Gobierno, si bien se mueve dentro de las coordenadas del mandato del Gobierno, porque se le autorizaba a tratar los aspectos que considerara relacionados. Y bueno, no me voy a adentrar, pero en definitiva, de alguna manera, propone una especie de cierre del modelo autonómico, en el sentido de que no se sigan produciendo un proceso abierto de transferencia o delegación de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas. En todo caso, no pretendo entrar en este tema, que yo creo que será tratado excelentemente por el profesor Pedro de Vega. Y luego está la reforma del Senado. La reforma del Senado hace una propuesta muy comedida que no cambia sustancialmente el actual Senado. Con ello llegamos a la situación actual. Luego voy a entrar más detenidamente en la reforma del Senado, que es la siguiente. El propio partido, en la situación actual, yo creo que el propio Gobierno y el propio PSOE, aunque no se ha desdicho formalmente diciendo renunciamos a la idea de la reforma de la Constitución, han reconocido expresamente que la idea o el proyecto no hay todavía, ha entrado en una vía muerta. Ha entrado en una vía muerta porque, el problema de la corona sí está claro en cuanto al fondo, pero en cuanto al procedimiento y la oportunidad, pues hay muchos temores, como veíamos en la ponencia del profesor Alzaga. La idea de la apertura a Europa, pues sí hay acuerdo entre el PSOE y todos los partidos, pero tampoco es que sea muy indispensable, porque hasta ahora viene funcionando el ordenamiento sin esta cláusula y no ha pasado nada. Luego ya en los otros temas entramos en temas muy vidriosos que comprometen la política del Gobierno ahora mismo. El problema de la enunciación de las comunidades autónomas le abre un punto de discusión muy agudo, muy profundo con el nacionalismo vasco radical, y la cuestión del Senado. En la cuestión del Senado, la propia opción que le ofrece el Consejo de Estado parece que no le ha gustado mucho al Gobierno. Y el Partido Popular es el que ahora, en cambio, parece que se está planteando en el nuevo contexto político propugnar una reforma de la Constitución para cerrar el Estado autonómico, pero no como consecuencia de aquella propuesta en 4 puntos del Gobierno, sino como consecuencia de la proliferación de las reformas de los estatutos, y en particular del Estatuto de Cataluña. Y Convergencia y Unión y PNV pues están expectantes, esperando un poco a ver qué deciden los partidos nacionales para tomar postura conforme a ellos les convenga. Y concluida esta primera parte, que antes de concluir esta primera parte, todavía hablando en general de esta reforma de la Constitución, quisiera enunciar los criterios desde los cuales creo, tomándolos de un trabajo que se ha publicado junto al informe del Consejo de Estado, los criterios o perspectivas o ideas desde los que se puede intentar enjuiciar la posibilidad de que una reforma constitucional tenga éxito, Se señala en una aportación doctrinal en ese informe. El Consejo de Estado se ha publicado en un volumen junto con muchos tratados, junto con muchas colaboraciones de profesores de Derecho Constitucional. Bien, se señala que, y creo acertado, que una reforma constitucional, para prosperar, para
ser ventajosa para un país, debe de tener los siguientes requisitos, ¿no? Que no son requisitos como podrían ser los requisitos de la compraventa o de un contrato, sino que unos y otros están muy relacionados entre sí y a veces se mezclan en el debate, ¿no? Primero, la reforma tiene que ser necesaria o conveniente. Entendiendo por necesaria, por ejemplo, una reforma que claramente elimina un obstáculo jurídico o aporta una reforma claramente considerada ventajosa, necesaria para obtener una ventaja jurídica. Por ejemplo, era una reforma necesaria, claramente, la reforma que se hizo de nuestra Constitución, añadir en el artículo 13 las palabras y pasivo para promover dos cosas. Primero, que los ciudadanos europeos, no españoles, pero comunitarios, pudieran ser elegibles en las elecciones municipales, en las elecciones locales, y segundo, para poder ratificar el Tratado de Maastricht, que nos convenía entrar en Europa, ¿no? Una reforma necesaria. Una reforma puede no ser tan claramente necesaria, porque sea un requisito para incorporarse en Europa, pero puede ser manifiestamente conveniente, Por ejemplo, quizás pueda considerarse manifiestamente conveniente la reforma de la desigualdad entre el hombre y la mujer en la sucesión a la corona, ¿no? Nadie discute que sería mejor, hoy en día, nadie discute que sería mejor que estuviera regulado de la otra manera. Entonces, la reforma tiene que ser, en primer lugar, conveniente o necesaria. La reforma tiene que ser también oportuna y viable. Con oportunidad de una reforma se significa que el contexto político en el que se presente o se proponga la reforma sea favorable a lo que en definitiva es necesario y la hace viable, que es el consenso. Es decir, en un contexto político de crispación, una reforma es difícilmente oportuna. En un contexto político de radical enfrentamiento entre los partidos, es muy difícil que se obtenga el consenso que la haga viable. Y luego, no basta que una reforma sea necesaria o conveniente, oportuna y viable. Hace falta que la fórmula de la reforma concreta sea buena, porque a lo mejor, pues, decimos lo que decía el profesor Alzaga ayer, una transitoria no se ha hecho nunca y eso me da miedo, tal. Es decir, luego la fórmula, la reforma en concreto que se proponga del texto tiene que ser buena y tiene que ser adecuada para ello, ¿no? Desde esta perspectiva, y pasando muy rápidamente por las reformas que ha propuesto el gobierno, que ha propuesto el gobierno ahora mismo, no, que en su día propuso estudiar al Consejo de Estado, podría decirse, por ejemplo, que la reforma propuesta de la Corona puede considerarse conveniente. Es muy dudosa la oportunidad, por las razones en las que no voy a entrar, que se expusieron ayer. Sería viable, porque habría una gran mayoría de partidos que la aceptan, y en principio la fórmula del Consejo de Estado a mí me parecía adecuada hasta que oí los inconvenientes contra la transitoria del profesor Alzaga. La reforma de Europa, la reforma de la cláusula del derecho europeo, pues es conveniente, probablemente sería también oportuna, porque es favorable a la integración en Europa. Parece que sería viable, porque quizá el único escollo serían las reivindicaciones de los nacionalistas para incluir alguna observación respecto de su participación en la formación de la voluntad del Estado, pero no plantea discrepancias entre los dos partidos de implantación nacional. Y luego, fórmula adecuada, pues en el ámbito doctrinal no se ha discutido que sea adecuada la fórmula que ha propuesto el Consejo de Estado. Enumeración de las comunidades autónomas. Pues no parece ni muy necesario ni muy conveniente, parece inoportuno, parece inviable y la fórmula no parece muy adecuada, ¿no? Y con ello pasamos entonces ya a la reforma del Senado. A la reforma del Senado, la segunda parte de la intervención, vamos a verla más detenidamente. Vamos a ver, me voy a referir a tres cosas, pues repasar, si me permitís que ejerza de profesor un poco, cómo está el Senado ahora mismo en la Constitución, luego cómo lo propone configurar el Consejo de Estado y luego qué juicio nos merece a la luz de estos parámetros que hemos visto para enjuiciar la posible reforma constitucional. Bueno, el Senado
es una Cámara de la que se ha dicho que es una Cámara entrañablemente inútil. Es una Cámara que casi todos los analistas coinciden en señalar, desde luego todos, en que es una Cámara extraordinariamente débil. Pero además la opinión muy difundida entre los constitucionalistas y los políticos es que es una Cámara con una contradicción, porque la propia Constitución dice que es la Cámara de representación territorial, en el artículo 69. Y luego, a continuación, parece que eso no es verdad. Parece que eso no es verdad por dos razones. Primero, porque el principal origen de sus componentes no es la entidad territorial política por excelencia, que es la comunidad autónoma, sino la provincia. Se eligen 4 senadores por provincia y solo un senador por cada 1.000.000 de habitantes del respectivo territorio. Luego, porque tiene funciones muy débiles, principalmente en el ámbito del poder legislativo. Lo único que puede hacer el Senado es retrasar la aprobación de una ley un par de meses. Puede aprobar enmiendas o interponer el veto. El veto lo puede vencer el Congreso de los Diputados volviendo a aprobar la ley por mayoría absoluta o esperando 2 meses y aprobándola por mayoría simple. Y las enmiendas las conoce de ellas votándolas en sentido favorable o en contra, y así se queda el texto legal. De manera que lo más que puede hacer el Senado es retrasar una aprobación de un texto legal 2 meses. Es verdad que, bueno, luego en cuanto al control parlamentario, pues tampoco es una Cámara importante, porque la investidura se celebra ante el Congreso de los Diputados, porque el Gobierno tiene que contar con la con la confianza del Congreso de los Diputados y no el del Senado. Artículos 108 y siguientes de la Constitución, configuración de la cuestión de confianza, de la moción de censura, etcétera. Hay algunos aspectos excepcionales en los que está igualado el Congreso de los Diputados y el Senado. Por ejemplo, los del artículo 74.2 de la Constitución, la aprobación de los tratados especialmente importantes de relevancia política, del artículo 94.1, los convenios, aprobación, autorización de convenios entre comunidades autónomas que no estén previstos en los estatutos de autonomía, o reparto del Fondo de Compensación Interterritorial en el artículo 158.2. Y también está más equiparada al Congreso de los Diputados en el procedimiento de reforma de la Constitución. Pero esto no es lo cotidiano en la vida del Parlamento. Lo cotidiano en la vida del Parlamento es el procedimiento legislativo, es el control del Gobierno, y en estos ámbitos el Senado es una Cámara débil. Es una Cámara débil no quiere decir que haya que convertirla automáticamente en una Cámara fuerte. Es una Cámara débil, y esta es la primera observación que hay que dejar clara, porque los constituyentes lo quisieron así. Es decir, fueron conscientes. UCD hubiera querido quizás un Senado más fuerte, pero el Partido Socialista siempre tuvo muy claro que la soberanía la representaba el Congreso de los Diputados principalmente, y dejaron que superviviera el Senado a base de vaciarlo de competencias. Entonces se quedó pues como una Cámara en vez de para los políticos expertos, para que los jóvenes políticos fueran introduciéndose en la vida política, como una Cámara para repartir cargos, los partidos políticos, pero no como una Cámara con poder político efectivo. Y así ha ocurrido. Es decir, es una Cámara que perfecciona técnicamente las leyes, es una especie de Cámara de corrección de estilo. Algunos han dicho irónicamente que es el supremo órgano consultivo del Congreso de los Diputados, que incluso cuentan los propios letrados o los parlamentarios que muchas veces, cuando en el propio Congreso de los Diputados se propone una reforma de estilo de una ley, pues dicen, bueno, eso que lo haga el Senado, ¿no? O sea, como que ya ha quedado como una Cámara, pues eso, para leerse la ley y corregir el estilo, ¿no? Pero no que tome decisiones políticas trascendentes. A veces, por ejemplo, por un olvido de la mayoría parlamentaria, se olvida introducir a lo mejor una enmienda en una ley, y eso pasa al Senado a través del partido y se introduce la enmienda en el Senado, pero el poder está en el Congreso de los Diputados.
¿Cuál es la propuesta? Este es el Senado que tenemos. ¿Cuál es la propuesta del Consejo de Estado? Bueno, el Consejo de Estado dice explícitamente que parte de que el propio Gobierno, cuando le pregunta si procede a reformar el Senado o no, parte de que no se debe rectificar el núcleo de las decisiones tomadas por el constituyente. Bueno, esto evidentemente enmarca las posibilidades de la reforma del Consejo de Estado. No se puede pedir, si se respeta el núcleo de las decisiones tomadas por el constituyente, la Cámara seguirá siendo una Cámara poco importante en términos de poder, ¿no? Porque es que eso no es que haya pasado como una consecuencia no querida por los constituyentes o que no se derive necesariamente del texto constitucional. Eso se deriva tanto de la voluntad subjetiva de los constituyentes como de la voluntad objetiva de la ley. El informe del Consejo de Estado rechaza casi en su comienzo un modelo que yo creo que es el único modelo que podría aspirar a darle sentido a la reforma del Senado, que rechaza el modelo del Bundesrat alemán. El modelo del Bundesrat alemán, sin entrar en muchos detalles, consiste en que los Länder, los estados que forman el Estado federal alemán, tienen sus representantes en el Bundesrat. Y estos representantes actúan con un voto único. No vota cada uno con un voto distinto, sino que cada Land vota en un sentido determinado. Eso no quiere decir que el voto de cada Land valga 1, sino que luego, en función de la importancia del Land, el voto vale X, en función de la población, entre otros datos del Land. Bueno, pues claro, si se quiere ofrecer un Senado a los partidos nacionalistas que les llene de alguna manera, yo creo que lo más que se le puede ofrecer a los partidos nacionalistas sería un Senado en el que el gobierno del PNV, hablando claramente, o de Convergencia y Unión en Cataluña y en el País Vasco, tuviera X votos, los que fuera, en el Senado. O sea, su voto valiera X, que fuera proporcional a la población de esas comunidades autónomas. Cualquier otra combinación que hagamos de Senado van a tener menos importancia los partidos nacionalistas. Porque en cuanto los representantes de Cataluña o del País Vasco sean, por ejemplo, proporcionales a la composición de la Asamblea o del electorado del País Vasco o de Cataluña, significará que el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión tendrán menos representantes, tendrán menos poder. Entonces les interesará menos. De manera que el Consejo de Estado, no digo que no fundado jurídicamente su opinión, pero descarta ya en los comienzos del informe la única forma del Senado que podría ofrecer algo a los que serían la razón de ser de una reforma del Senado, que sería integrar de una manera más pacífica a los nacionalistas en la formación de la voluntad del Estado español. El informe del Consejo de Estado lo que dice es que esa representación que hay en el Bundesrat no es representación política, llama representación política a la representación que tiene cada miembro del Parlamento de la totalidad de la nación española, y como los representantes del Bundesrat o del Consejo que se creara en España, del Senado que se creara en España, no representarían a la totalidad de la nación, sino a su Land, a su comunidad autónoma, considera que eso no es una representación política y que choca contra la naturaleza que el Senado tiene en nuestra Constitución, artículo 66, de Cámara del Estado. Entonces descarta ese modelo. Luego dice que respeta la competencia universal del Senado, es decir, en el sentido, llamándolo competencia universal, a que participa en la tramitación de todas las leyes. No hay una especialización por razón de la materia en el procedimiento legislativo del Senado. Intenta darle contenido a esa definición de Cámara de Representación Territorial. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, como se decía, moderada o tímidamente. Por ejemplo, os decía antes que a lo más que puede aspirar ahora mismo el Senado es a aplazar en 2 meses el texto aprobado por el Congreso de los Diputados. Ese plazo, en el texto que propone ahora el Consejo de Estado, pasaría a 4 meses. Por ejemplo, en segundo lugar, propone
el informe del Consejo de Estado que algunas leyes iniciaran su tramitación por el Senado. En la actualidad comienzan la tramitación todas por el Congreso de los Diputados, que eso dice que ya le permitiría fijar una posición y tener mayor importancia, ¿no? Pero solo algunas, las leyes del 150 de la Constitución, que son las leyes marco, las leyes de transferencia o delegación, las leyes de principios armonizadores. Por ejemplo, lo relacionado con el 156.2 de la Constitución, que son los supuestos en que las comunidades autónomas actúan como delegadas de las autoridades del Estado para recaudar tributos del propio Estado. Por ejemplo, los supuestos del 157.3, que sería la legislación relativa a los recursos de las comunidades autónomas, pero propios de las comunidades autónomas, no la participación en la gestión de los recursos del Estado. Por ejemplo, el 158.2, el 158.2, la regulación del Fondo de Compensación Interterritorial. En estos casos, se dice, la tramitación empezaría por el Senado. Luego, también intenta fortalecerlo en el procedimiento legislativo, estableciendo que en vez de, como ocurre actualmente, simplemente ante las reformas introducidas por el Senado, vote el Congreso si las aprueba o las rechaza, se introduzca siempre una comisión mixta. Es decir, cuando el Senado apruebe una enmienda, se formará una comisión mixta que intentará alcanzar un texto intermedio que satisfaga a ambas cámaras. Pero, como no podía ser de otra manera, si se respeta la decisión constituyente inicial, si esa comisión mixta no alcanza un texto que plazca a las dos cámaras, se impondrá la voluntad del Congreso de los Diputados. Luego hay otros rasgos todavía menores, otros retoques todavía menores. Por ejemplo, pues que la iniciativa legislativa popular o las proposiciones de ley procedentes de las comunidades autónomas se puedan enviar también a la mesa del Senado y no solo a la del Congreso de los Diputados. Por ejemplo, que el Senado y sus comisiones puedan solicitar la presencia de los miembros de los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y que también los miembros de los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas puedan solicitar ser oídos por el Senado. Se mantienen las actuales funciones en cuanto a nombramiento del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que es un punto en el que Senado y Congreso de los Diputados están ya igualados. Se mantiene el déficit de participación en el control del Gobierno, porque la confianza la sigue otorgando el Congreso de los Diputados y la puede retirar él solo. Y luego se insinúa la posibilidad de disminuir el número de senadores necesarios para interponer recurso de inconstitucionalidad, que actualmente es de 50, igual que hacen falta 50 diputados. También se recoge la conveniencia de que se recoja una especie de principio o de disposición que reconozca la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Senado, del Estado, en los asuntos comunitarios. Esto en cuanto a las funciones. En cuanto a la composición, ciertamente se abandona la base provincial en estricto sentido. El modelo que propone el dictamen del Consejo de Estado es que cada comunidad autónoma nombre el siguiente número de senadores. Primero, 6 por ser comunidad autónoma, cada comunidad 6. Después, 1 más por provincia que comprenda. Y luego 1 más por cada millón de habitantes de su territorio. Cuestión aparte, forman Ceuta y Melilla, que cada una de ellas elegiría 2 senadores. La elección, forma de elección por el electorado. Por el electorado simultáneamente a las elecciones legislativas de las comunidades autónomas. Y luego también hay otro dato que intenta fortalecer de alguna manera el Senado, que es que sería una Cámara permanente, es decir, no se disolvería, pues por ejemplo, cuando fuera imposible el otorgamiento de la confianza al presidente del Gobierno en los supuestos del artículo 99.5 de la Constitución, ni tampoco en virtud de la disolución libre o anticipada del artículo 115 de la Constitución. Con ello pasamos al tercer punto. ¿Qué opinión nos merece? Quizá la reforma del Senado en general, pero sobre todo en particular esta
este modelo que nos ofrece o que nos diseña el informe del Consejo de Estado sobre la base de la consulta del Gobierno. Recapitulando, volviendo a los criterios que examinábamos antes, nos tenemos que plantear, en primer lugar, si es una reforma necesaria o conveniente. Aquí reaparece la mezcla entre todos los requisitos que hemos visto. Me parece que necesaria en el sentido de que remueva un obstáculo jurídico como la otra reforma de la Constitución, es evidente que no lo es. Personalmente pienso que sería efectivamente conveniente y muy conveniente si resolviera un problema constitucional que tiene planteado España, que sería el de introducir, el de integrar a los nacionalismos más o menos radicales que tenemos planteados en el funcionamiento ordinario del Estado. Es decir, si introducimos un Senado que resuelva un problema que tiene planteado España de integración, que vive tensiones confederales más que federales, si con un Senado federal del tipo Bundesrat, que es lo más que se puede ofrecer en términos constitucionales, ese problema se resuelve, sí la consideraría conveniente. Pero es que un Senado que refuerce el Senado actual y que no resuelva ese problema, pues es un absurdo. Es un absurdo. No tiene sentido que probablemente el Senado que diseña el Consejo de Estado no obstaculizaría al Congreso de los Diputados mucho, pero algo lo obstaculizaría. Y no tiene sentido introducir chinas en el mecanismo o barras de hierro cuando en lo que ya funciona para no mejorar el rendimiento global. Es decir, conveniente si sirve, si es adecuado, útil, viable y oportuno. Pero si no, reformar por reformar el Senado no le veo sentido, ¿no? Subrayo que en esta cuestión del Senado ha sido, sin embargo, muy pacífico considerar que era conveniente reformarlo. Ha sido muy pacífico, pero yo suscribo uno de los informes que se ha publicado en el informe del Consejo de Estado, que es el de un profesor, Alfonso Fernández Miranda, que pone de manifiesto esto que estoy diciendo. El Senado es lo que quisieron los constituyentes, no es que funcione mal, es que lo quisieron así, ¿no? Y si un Senado fuerte sirve para integrar a los nacionalismos, bienvenido sea, pero un Senado fuerte que obstaculice el funcionamiento del Estado y no mejore en nada el rendimiento, pues no tiene sentido, ¿no? Hay que decir además que la reforma del Senado ya se ha intentado por vía de reforma del reglamento de las cámaras del Senado. Se creó se intentó fortalecer como Cámara de Representación Territorial y en el año 94, y la reforma fracasó por desinterés de las propias comunidades autónomas y en particular de los partidos nacionalistas, ¿no? De manera que intentar de nuevo una reforma tímida con toda la aparatosidad. Es cierto que la reforma del Senado podría quizás ir por el procedimiento no superrígido de reforma del 168, sino por el ordinario, que no implica necesariamente referéndum. Pero en cuanto se profundizara un poco en el tema de competencias, composición y tal, podríamos considerar implicado el título primero, problemas de unidad de España, etcétera, ¿no? De manera que es una reforma que se puede ir de las manos fácilmente y afectar a las partes reforzadas, de protección reforzada de la Constitución. Entonces, en cuanto a la oportunidad y a la viabilidad, es en lo que se ve que la reforma del Senado, quizás en general y en particular la que propone el Consejo de Estado, probablemente ni es oportuna ni es viable. Ya en 1994 se planteaba en un trabajo el profesor Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional, la conveniencia de reformar el Senado, y contestaba que no era oportuno porque la vida política estaba muy crispada. En 1994, si recordáis algunos, pues el motivo de crispación que había en España era los GAL, era el afán de conquistar el poder por parte del Partido Popular
y la utilización del error cometido por el gobierno del Partido Socialista del montaje de los GAL. Pero probablemente la vida política española estaba considerablemente menos crispada que en la actualidad, ¿no? En la actualidad hemos tenido en esta legislatura un gobierno de la nación que dependía en su supervivencia parlamentaria y en la aprobación de su programa legislativo de un partido independentista reconocidamente como Esquerra Republicana de Cataluña. En la actualidad hay un enfrentamiento o una discrepancia profunda entre el gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular en cuanto a la política a seguir frente al terrorismo de ETA, ¿no? En la actualidad, el Partido Nacionalista Vasco, en el poder en el País Vasco, no ha renunciado, aunque haya dejado de ocupar las primeras páginas de los periódicos, no ha renunciado al plan Ibarretxe, que podemos considerar confederal o medio independentista, ¿no? El Partido Popular, sea porque el partido en el gobierno le conviene marginarlo, sea porque se esté automarginando él, en esa cuestión no entro, pero está muy aislado respecto del resto de las fuerzas políticas, aunque sea aislado con la compañía de cerca de 10 millones de votantes, ¿no? Pero en cualquier caso, el grado de oportunidad política, si por oportunidad política entendemos ausencia de crispación, está claro que es peor la situación que en 1994. Y esto nos lleva a lo otro que está íntimamente unido, la viabilidad. Ayer nos decía el profesor Pedro de Vega cómo la viabilidad jurídica de la reforma de la Constitución es sencillamente imposible. Es decir, hacen falta 210 escaños para tramitar la reforma de la Constitución en el Congreso de los Diputados y las fuerzas diferentes del Partido Popular sencillamente no los tienen, ¿no? Yo creo que aquí lo que pasa es que implícitamente les pasa un poco al Partido Socialista lo que decía antes del consenso. Se creen que ellos con los nacionalistas pueden diseñar el consenso y esperar que el Partido Popular se sume, olvidando un poco que este Partido Popular ya no es la alianza popular del proceso constituyente, sino la heredera también de UCD y que cree que tiene algo que decir en una reforma de la Constitución. Y luego tampoco parece viable lo otro que es aconsejable o conveniente políticamente, que es que a esa reforma de la Constitución se sumen los que han creado el problema. Y lo digo sin ánimo peyorativo o crítico ninguno. Es decir, el problema que tiene planteado España es la integración de los nacionalistas vascos y catalanes. Si resulta que ellos no se van a sumar a esa reforma del Senado en el modelo propuesto por el Consejo de Estado o en el modelo Bundesrat, que insisto sería lo más que se les podría ofrecer, pues entonces ¿para qué vamos a molestarnos en reformar el Senado, ¿no? El siguiente punto es examinar la adecuación del modelo al problema planteado. La adecuación del modelo al problema planteado. Y aquí hay que decir que pues tampoco se puede estar de acuerdo con el informe del Consejo de Estado. En cuanto a su función, el Senado que se debería de intentar ofrecer a los nacionalistas debe ser un Senado especializado en los problemas autonómicos. No tiene sentido un Senado fuerte en todo el procedimiento legislativo, en todas las leyes o en casi todas, que obstaculice por obstaculizar la maquinaria del Estado. Recientemente la República Federal Alemana ha procedido a reformar su propia Constitución porque el Senado, el Bundesrat, obstaculizaba participando, se estimaba, en un 60% de los procedimientos legislativos en Alemania. Si obstaculizaba un Bundesrat por participar en el 60% de los procedimientos legislativos, imaginémonos un Senado fuerte en España con competencia en todos los procedimientos legales. Podría bloquear al Estado, ¿no? Entonces, el Senado tiene que tener las funciones que sirvan para resolver el problema autonómico, no necesariamente competencia en todos los procedimientos legislativos. En cuanto a la composición, indirectamente he tratado la cuestión antes. La composición que más generosa puede ser con las aspiraciones de los nacionalistas la da un Senado tipo Bundesrat. Es decir, en cuanto nosotros diseñemos la composición del Senado
de una manera elegida por voto mayoritario o por mayoritario limitado o proporcional, o bien al electorado de las comunidades autónomas, o bien a la Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas, entonces ni el PNV ni Convergencia van a tener el 100% de los votos vascos y catalanes en ese Senado. De manera que no les va a interesar. La mayor oferta que se puede hacer es un Senado tipo Bundesrat, en el que si el Partido Nacionalista Vasco gobierna en el País Vasco, su voluntad política va a estar representada valiendo X, lo que sea, en ese Senado. Si analizamos otros tipos de Senado, pues, por ejemplo, un Senado elegido con voto limitado, en el estudio que os he mencionado del profesor Fernández Miranda, se estimaba que daría sobre 180 senadores, PSOE y PP controlarían entre 152 y 167, Convergencia 13 y PNV 8. ¿Cómo le va a convenir semejante Senado al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia y Unión, que acaban de ser necesarios para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, del Gobierno de la Nación, en sustitución de Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Cómo les va a interesar declinar toda la presión política que ejercen a cambio de un Senado en el que PSOE y PP tengan 167 escaños y ellos 8 y 13? Por lo tanto, el Bundesrat es lo más que se puede ofrecer, pero de todas formas probablemente no se puede ofrecer. No se puede ofrecer porque sencillamente no es suficiente para los nacionalismos. Porque el problema que tenemos en España no es que se quiera un Estado federal como el de Estados Unidos o como el de Alemania o como el de Suiza. El problema es que tenemos partidos y personas nacionalistas que no quieren ser españoles, que no quieren ser españoles por lo menos como un riojano, como un andaluz o como un aragonés, que quieren otra forma de entendimiento que, por calificar de alguna manera, creo que se puede calificar como confederal, pero no como federal ni siquiera, ¿no? Entonces, ofrecer un Senado federal para seguir con el mismo problema y crear una segunda Cámara que dificulte el funcionamiento del Poder Legislativo del Estado español para no resolver nada, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y en cuanto a las competencias, insisto, pues el Senado tendría que ser especializado. Tendría competencias, por ejemplo, legislativas, en participación en estatutos de autonomía, en la ley de financiación de las comunidades autónomas, en la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial, en las leyes del 150, armonizadoras, de transferencia o delegación, de armonización, es decir, en las cuestiones legislativas de relación Estado-comunidades autónomas, las cuestiones que les afectan. Y luego, ¿por qué no?, como ocurre con el Bundesrat alemán, en cuestiones no legislativas, pero de interés para la integración del Estado autonómico, como puede ser participación en nombramientos, coordinación de las comunidades autónomas, encauzar la participación de las comunidades autónomas en la formación del derecho comunitario, etcétera, ¿no? Y concluyo con una modesta pregunta, ¿no? Cuando uno ve el inmenso informe del Consejo de Estado y todo el esfuerzo que ha volcado todos los autores que han publicado ahí y en otras revistas sus consideraciones y sus estudios sobre la reforma de la Constitución, y piensa uno que en cambio no se ha pedido informe al Consejo de Estado sobre los problemas. Yo sé que el Consejo de Estado no informa proposiciones de ley. Yo no digo que el Estatuto de Cataluña, tal y como estaba o tal y como lo aprobó el Parlamento catalán, se tuviera que ofrecer a informe del Consejo de Estado. Pero me pregunto, ¿por qué el Gobierno ni ha consentido una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que permitiera un recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, ni tampoco ha sometido a ese Consejo de Estado reformado un dictamen, le ha pedido un dictamen sobre las decisiones políticas trascendentales constitucionales que suponía el Estatuto de Cataluña o otras reformas estatutarias? Problemas como la utilización del término nación en los estatutos, el sistema de financiación, el planteamiento de la bilateralidad en vez de la multilateralidad, por plantear tres temas cardinales, ¿no? Esta es mi pregunta. No entiende uno
todo ese despilfarro de esfuerzo para acabar en un libro muy erudito, muy interesante académicamente, pero que permanece al margen del problema constitucional que tiene planteado España. Nada más, muchas gracias.